todos, queridos amigos y amigas que nos escucháis con estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 136 para estudiar los capítulos 21 y 22, como ya sabéis, del libro de Josué. Bienvenido, Francisco, puedes comenzar. Buenos días, ya tenéis abierta la Biblia en este capítulo que va a ser interesante también como todos los demás. Y vamos a comenzar. Este capítulo 21 lo utiliza Josué para describir las ciudades que los levitas recibieron de cada tribu, incluidas las ciudades de refugio. Para comenzar la explicación de este capítulo, comenzaremos la lectura de los 3 primeros versículos que pedimos a Carmen, nuestra colaboradora, que los lea. Sí, paso a leerlos. Dicen así: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Bueno, vamos a ver, comenzamos las aclaraciones. Recordáis que las tierras de Canaán se repartieron por sorteo entre las tribus de Israel, las que habían conquistado ya y las que tenían que conquistar, excepto las tribus de los levitas que no tuvieron este reparto, puesto que ellos estaban dedicados al mantenimiento del tabernáculo y a mantener la base moral de Israel, algo tan importante para el buen funcionamiento del pueblo. Por este motivo, al no recibir tierras en el sorteo, los levitas, cada tribu tenía que entregar alguna ciudad a estos, en proporción a la dimensión del territorio que se le había asignado. Entonces lo que se comenta en este capítulo es el nombre de cada ciudad recibida, así como la tribu que la entrega. En estas ciudades recibidas, ¿tenía que ver algo la situación de las mismas? Dios lo tenía todo pensado y dio las órdenes oportunas para que lo hicieran correctamente. El Señor quería que hubiese representación levita en todos los territorios adjudicados a las tribus, por lo que esta donación de ciudades estaban repartidas en todo el territorio de Canaán. ¿Se sabe cuántos levitas había y también las ciudades asignadas? Pues habían 23.000 levitas y se fueron asignadas 48 ciudades y unos centenares de hectáreas para que pastasen sus ganados. Parece que le asignaron demasiadas ciudades. Hemos de tener en cuenta que las demás tribus tenían grandes extensiones de tierra, además de sus ciudades. Además, esto ya lo estableció Dios, por lo que hemos de estar seguros de que era lo mejor. Él le dio la máxima importancia al mantenimiento de la ley moral, y eran los levitas, con sus sacerdotes, los que estaban encargados de esta labor tan importante, sobre todo impedir por todos los medios la entrada de la idolatría en Israel. Has dicho que los levitas tenían terreno para pastar sus rebaños. ¿Acaso ellos, además de sus labores espirituales, hacían otros trabajos? Pues cuando no estaban ocupados en las tareas de realizar los ritos religiosos, además de tareas físicas como cuidar de sus ganados y del hogar, los levitas eran los maestros de los jóvenes, los lectores, copistas y expositores de la ley, los analistas y cronistas que conservaban el recuerdo de grandes acontecimientos y de distinguidos personajes. Ellos debían hacer que la religión formase parte de la vida diaria, ayudándose entre sí y también a sus vecinos. Me queda una duda. ¿En esas ciudades vivían solo levitas? Es una buena pregunta. A la hora de valorar si eran demasiadas ciudades las adjudicadas, había que tener en cuenta que en esas ciudades a veces también habitaban personas de otras tribus y recibían muchas visitas, incluso extranjeros, porque ellos eran los mantenedores de la fe en Dios. Así es que de alguna forma tenían que predicar su palabra,
que es lo que él estaba esperando de todas las tribus, dando testimonio de sus creencias. Dios deseaba darles más que el mero descanso físico de la guerra. La ocupación de Canaán era la antesala del gran programa misionero que Dios deseaba llevar a cabo mediante Israel. Tal programa de acción solo podía ser ejecutado por personas que fueran representantes de ese plan con el ejemplo de su propia vida. Claro, por eso cuando Israel fracasó miserablemente en el cumplimiento de su elevado destino y no pudo entrar en su reposo, Dios llamó a la Iglesia cristiana para que cumpliese el propósito divino. Bueno, creo que este capítulo 21 ha quedado bastante claro, por lo que podemos pasar al estudio del capítulo 22. Este capítulo 22 explica que una vez conquistado casi todo Canaán, y lo que queda, cada tribu podía conquistarlo, Josué despide a las tribus que se le había asignado, como recordaréis, la parte de este del río Jordán, que por cierto quedaba alejado de las demás tribus. Josué aprovechó esta despedida, primero agradecerles que ellos, a pesar de que ya tenían su territorio, acompañaron al resto de las tribus en la conquista de Canaán, y luego les da algunos consejos. Esto lo veremos en el versículo 5 que nos va a leer Carmen. Estos versículos nos dicen: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es evidente que para llevar una vida consagrada a Dios es imprescindible guardar los mandamientos. Además se repite constantemente esta observancia. En el versículo 8 Josué les recuerda todas las ganancias obtenidas en las conquistas y les recomienda la disfruten con sus hermanos. Ahora aparentemente aparece un problema que podía ser muy grave. El versículo 11 nos dice que hay rumores de que estas tres tribus que han quedado a la parte oriental del río Jordán, habían levantado un altar de gran apariencia. Pero, ¿es posible que vuelvan a apartarse de Dios después de que les ha entregado las tierras de Canaán? Pues mira lo que dice el versículo 12. Porque Israel ya no se anda con tonterías. Dice así: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Israel ya no tenía claro de que si este pueblo había alguna apostasía, Dios se apartaría de ellos, y a estas alturas ya no quería que Dios los dejara. ¿Qué justificación dan estas tribus para disculparse? Pues fue una falsa alarma. La explicación es que estas tribus se encontraban apartadas del resto que se había situado al otro lado del Jordán, por lo que quería tener una mayor relación con Dios por medio de este altar, que solo lo habían construido para adorar a Dios, como podemos verlo en el versículo 29, que dice: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, edificando altares para holocaustos, para ofrendas o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Con esta aclaración supongo que sus hermanos israelitas quedarían tranquilos. Bueno, pues este tema es un poco intenso, así que por hoy lo dejamos. Mañana estudiaremos el tema 137. Hasta mañana, bendiciones.